Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser. La expansión de la conciencia. Y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. Hola Oski, hola a todas y todos los que nos escuchan. Qué lindo estar acá grabando contigo y para ustedes una vez más. Hoy me toca a mí ser la host de este episodio y traje un tema que está por todas partes, especialmente en las redes sociales, pero que muchas veces se queda en frases bonitas sin mucho fondo. Y ese tema es la autoestima. ¿Qué es realmente tener una buena autoestima? A veces creemos que es simplemente querernos, mirarnos al espejo y decirnos cosas lindas, pero la autoestima va mucho más allá. Tiene que ver con cómo nos sentimos con nosotras mismas, con nosotros mismos, cuando nadie nos ve, con la confianza que tenemos para tomar decisiones, para poner límites y sostenernos en la vida, incluso cuando las cosas no salen como pensábamos o como lo esperábamos. Una encuesta reciente de Ipsos reveló que una de cada dos personas en el mundo tiene una autoimagen negativa. Es decir, que la mitad del planeta no le gusta cómo se ve o cómo se mira en el espejo, cuando se mira en el espejo o cómo es por dentro y por fuera. Y eso no solamente va a lo estético, afecta a la salud mental, las relaciones y hasta la forma en que nos permitimos disfrutar la vida. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la autoestima real, no de la de los reels de Instagram, de TikTok, ni de la que ponemos en los espejos afirmaciones, sino de esa que se construye con el tiempo, con procesos internos, con tropiezos, con amor propio de verdad. Entonces, queremos preguntarnos hoy cómo se construye la autoestima y por qué se tambalea tan fácilmente, qué papel tienen los vínculos tempranos, la cultura, el género, las redes sociales y qué tanto de eso podemos transformar hoy como adultos que somos. Porque al final la autoestima se convierte en una de las bases más importantes para vivir en bienestar, para construir relaciones sanas y como venimos hablando en esta serie y en los próximos episodios, para caminar hacia ese propósito que compartimos, ser felices por nosotros mismos. Y entonces, Oski, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué piensas de este tema que he propuesto para este episodio? Hola Dianita, bueno, feliz de nuevo estar en este episodio. Siempre será, creo que un gusto y una oportunidad poder compartir y servir, por supuesto, a otros. Y bueno, este episodio creo que pues a mí particularmente me gusta mucho, será muy interesante, como lo dijiste al inicio o a la apertura pues de este episodio, tenemos una concepción un poco errada de lo que es realmente la autoestima, cómo gestionarla, ¿no? Si me permites aquí como ampliar un poco algo para empezar este episodio, cuando lo estaba construyendo me acordé un poco de un psicólogo que sigo y que digamos que he estado en varios cursos con él, que se llama Carlos Jaramillo, y él habla de 6 pilares de autoestima con los cuales trabajo pues en los acompañantes con agentes. El primero tiene que ver con autoconocimiento, que es como esta capacidad de observarnos y comprender quiénes somos a profundidad. Autoimagen tiene que ver cómo nos vemos y creemos que somos, incluyendo pues todo este tema físico, emocional, intelectual y social. Está la autoconfianza, que tiene más que ver con las creencias en nuestra capacidad para afrontar los desafíos del entorno. La autogestión, que es como esta habilidad para actuar con autonomía, responsabilidad y autorregulación. Y hay dos que me parecen muy bonitos y más profundos que tienen que ver con el merecimiento y la suficiencia. Merecimiento entendido más como esto que sentimos sobre la dignidad o sentirnos dignos de recibir cosas buenas. Y la suficiencia, que es como esta sensación también interna de que somos y tenemos y hacemos lo suficiente, ¿no? Digamos que estos 6 pilares creo que desde ese lugar le abre una apertura diferente a lo que es la autoestima, porque como tú dijiste, pues parece que solamente es esto de qué tanto me amo, qué tanto me quiero, ¿no? Entonces este episodio va a ser bastante interesante porque creo que nos pueda dar la apertura al conocimiento de algo más profundo de lo que es la autoestima. Lo máximo, digamos que me parece muy interesante esto que aportas y creo que a partir del episodio vamos a ir desglosando y viendo cómo estos 6 conceptos realmente pueden llevarse al presente, Ujú. pero haciendo un viaje un poco a la historia del pasado. Pero antes debo confesarte que a mí me pasa cuando hablamos de la autoestima, que hay días en que me siento invencible, así como bella, inteligente, próspera, afortunada, ¿no? Y 3 doritos después, hay momentos en que empiezo a cuestionarme como esa seguridad que
como días. No sé si muchas veces también, vamos a hablarlo más adelante, y no se va a tratar de esto, este podcast, y tal vez no sé si lo hablé contigo o con las chicas, pero digamos que tal vez los ciclos sí femeninos, por los que transmutamos también las mujeres, hacen que haya esa bipolaridad o ese cambio permanente de esos estados de me siento hoy segura y no sé, muy cerca a mi ciclo, no quiero existir, podría hoy votar todo, no soy suficiente, no me siento linda, yo qué sé, como estos cambios hormonales que también tal vez tienen que ver con cómo nos sentimos. Pero esto lo vamos a hablar también más adelante un poco. Pero empecemos por el principio. Nuestra autoestima comienza a formarse desde nuestros primeros momentos de vida, en esos vínculos más cercanos, nuestros padres, los cuidadores y las primeras figuras que nos rodean. Desde ahí, las primeras experiencias de amor, cuidado, validación, incluso rechazo, van dejando una huella súper profunda. La forma en que nos miran, en que nos abrazan, en que nos corrigen, nuestra relación con el alimento, empieza a construir esa imagen interna de quiénes somos y de cuánto valemos. Pero no se trata solo de lo que nos dicen, sino también de cómo nos hacen sentir, si somos suficientes tal como somos, o si necesitamos algo más para ser dignas o dignos de amor y aceptación. Esas primeras experiencias, unidas a las influencias culturales del colegio, sociales que vamos incorporando, incluyendo las redes sociales, porque cada vez es más temprano nuestra introducción en ellas, pues son las bases sobre las que se levanta nuestra autoestima. Sin embargo, y lo curioso es que, aunque eso forma nuestros primeros años, nuestra autoestima puede evolucionar, ¿no? Va cambiando a lo largo de la vida o se va reforzando dependiendo de las experiencias y los aprendizajes pues, que elijamos o que nos corresponde integrar. Así que vamos a empezar con unas preguntas. Oski, Que se vengan. ¿tú cómo crees que esas primeras experiencias de la infancia, ya sea con nuestros padres o con los cuidadores, realmente marcan esa forma en que pues nos vemos a nosotros mismos? Bueno, sin duda considero que son cruciales, pues las primeras experiencias con nuestros padres o cuidadores pues modelan, digamos que la percepción de nosotros mismos, porque ese niño en su inocencia y dependencia, por supuesto, pues interpreta lo que vive con una medida, como una medida de su amor propio, ¿no? De su propio valor. Si recibimos rechazo o críticas o abandono, el niño pues no interpreta que el adulto tiene como sus propios temas, ¿no? Como sus propias limitaciones, sus propias heridas, sino que cree cosas como, por ejemplo, yo no soy suficiente o yo no merezco amor, ¿no? Eso es una configuración que hace ese niño. Pero esto no significa, claramente, que la autoestima esto significa más bien que la autoestima se ve reflejada no por la experiencia en sí, sino por la interpretación emocional que nosotros le hacemos, ¿no? Frente a la realidad, desde ese nivel de conciencia que uno tiene pues, en la infancia, ¿no? Desde niño. Entonces, me parece que es crucial. Mimi. ¿Y tú crees que una vez nuestra autoestima se forma en la infancia o esos primeros años, es algo que se queda fijo? ¿O crees que tiene la capacidad de cambiar con el tiempo? Es decir, ¿tú crees que desde pequeños tenemos una buena o una mala autoestima y eso nos marca de por vida o está ahí, latente? A mí me gustaría responder esa pregunta con una frase de Gerardo Smelding que me gusta como para poder responder y dice, no eres lo que otros te hicieron creer, eres lo que decides ser. Por lo cual entonces podríamos decir que la autoestima pues no es fija, ¿no? Todo en la vida está en permanente evolución, creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Incluida la forma en que nos vemos a nosotros mismos, también es una evolución constante. Si en la infancia desarrollamos una baja autoestima, por ejemplo, esto no es una condena, ¿no? Pero sí que marcará muchas de nuestras conductas en la adultez. Sin embargo, la vida continuamente nos da como muchas oportunidades para poder de alguna manera como tomar conciencia, sanar las heridas emocionales, como reconciliarnos con ese propio valor. Todas las experiencias de malestar, como de incomodidad o de sufrimiento que vivimos, pues no son o son en sí mismas como esta oportunidad que tenemos de nuevo de aprendizaje, eh, de preguntarnos cosas diferentes. Creo yo que eso es un momento crucial para preguntarnos, por ejemplo, o dejar de preguntarnos más bien, porque creo que hay una evolución en la forma en que nos preguntamos. Normalmente nos preguntamos cosas, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? ¿Cierto? Es que yo, no sé, siempre me toca este tipo de personas o siempre me toca este tipo de situaciones y más bien empezar a transformarlo por ¿para qué me está pasando esto a mí? Hay un poder diferente.
qué debo aprender, ¿no? O qué no estoy viendo de esta situación. Posiblemente allí está esa respuesta que nuestra valía necesita para ser de alguna manera reconocida, ¿no? Entonces, creo que no nacemos con buena o mala autoestima, creo que nacemos amorosos con todas las virtudes, y eso también lo traigo un poco incluso desde metodologías como el enneagrama, ¿no? que habla de esta oportunidad de que uno tiene el potencial, y cuando hablo de potencial es con la capacidad de poder expresar incondicionalmente todas estas virtudes al mundo, pero creo que tal vez a través de las experiencias de la vida, pues malinterpretamos un poco desde la infancia, de nuevo, como lo decía un poquito antes, y es que le damos un significado diferente con una falta de contexto extraordinaria, que a través de nuestro observador o nuestro ego, pues generamos estos juicios que nos llevan a construir una autoestima pues distorsionada. Muy bien. Muy bien. Resuena un montón con lo que dices y esto me lleva a decir que la autoestima es algo que es un proceso, ¿no? De identificación y que requiere esos 6 pilares que tú Que hablabas vimos. al principio. Y pues uno vital es el autoconocimiento que nos lleva para poder ver la luz también, seguramente tengo que ver la sombra y reconocer como ese niño que en su momento está bien, ¿no? Es un niño que ve la realidad de esa manera, que es real en su momento, pero como ese niño todavía nos habita y vemos la realidad desde allí y no desde lo que hay ahora, con esas posibilidades que nos trae esto que yo insisto tanto y es habitar el adulto. Entonces la autoestima no se construye en el vacío, como lo hemos visto, ni es solo una experiencia individual, se moldea, como tú lo decías, profundamente por mensajes sociales que recibimos y culturales, ¿no? Desde que somos pequeñitos. Y de ahí algo que quise traer a este episodio es el género y el papel que juega en la autoestima, que para mí es enorme. Entonces, por ejemplo, a las mujeres se nos enseña muchas veces de forma muy sutil o directa que valemos si somos lindas, si somos complacientes, si estamos delgadas, si somos exitosas, pero no mucho, ¿no? Es como un éxito, pero que no sea demasiado exitoso porque tal vez ahí ya no gusta tanto. Pero al mismo tiempo también ser maternales, buenas parejas, mientras que tal vez a los hombres, y eso tú me lo vas a corroborar como hombre, se les refuerza más bien que tiene que ser fuerte, independiente, proveedor, y eso lo hace ser exitoso económicamente, ¿no? Seguro, alguien seguro, sin miedo, em, sin mostrar que tiene vulnerabilidad o debilidad. Es decir, que la concepción de esta autoestima ya viene impuesta cuando nacemos, ¿no? Somos hombres, mujeres y tal vez ya hay unos conceptos de lo que es ser hombre y mujer vienen ya predestinados. Que creo que estas nuevas generaciones los están rompiendo. Ahí también hay algo que ver, que tal vez hay un episodio y me lo pensaba después, más adelante, pero pues que finalmente nos moldea a nuestras generaciones, a los que tenemos 30, 40, 50. Entonces, muchas veces si cumplimos estos estereotipos, creemos que tenemos una buena autoestima o que cumplimos con ese molde, cuando en realidad pues lo que realmente puede hacer es alejarnos de lo que verdaderamente somos o queremos ser. Entonces, por eso más que construir algo nuevo, terminamos es toda la vida tratando de encajar. Y ahí yo creo que es cuando se tambalea todo, cuando, ¿qué pasa cuando yo he sido linda, exitosa, tan, y mi pareja me abandona? Y me pregunto si fui la mejor, si lo di todo, si fui perfecta. ¿Qué pasó? Y puse todo allí, ¿no? En ese proyecto de ser una buena mujer y ahora me siento horrible, nadie me va a amar, no soy suficiente y entramos pues como en estos impostores que nos afectan tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, en este sentido, te tengo otra pregunta y es, ¿crees que alguna vez confundiste o aún confundes tener una buena autoestima con simplemente cumplir las expectativas de lo que para ti o lo que te enseñaron que es ser hombre? Totalmente. Mira que durante mucho tiempo confundí tener buena autoestima con cumplir con ese modelo, ¿no? Como con ese molde, de alguna manera. Eso que se esperaba de lo que tenía que ser un hombre, ¿no? Y te agradezco, creo que esta pregunta porque me conecta con algo que pocas veces los hombres nos atrevamos a hablar, ¿no? Que este tema de que también sufrimos y sufrimos mucho. No digo con esto para no entrar como en controversia con lo que nos escuchan, pero esto no significa como que quiero comparar quién sufre más o menos, ¿no? Si la mujer o el hombre. Pero sí creo que es importante abrir como una discusión entre lo que se trata para el hombre vivir
este hecho de ser hombre, ¿no? Entonces no quiero entrar como en ese tema de quién es víctima o victimario, o no se trata de una competencia, lejos de eso, pero sí me refiero a que culturalmente es más aceptado que una mujer exprese vulnerabilidad. Creo que desde niños eso es algo más normal, por decirlo de alguna manera, mientras que los hombres desde pequeños se nos enseña a reprimirla de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros escuchamos desde chiquito cosas como, por ejemplo, los niños no lloran o los machitos no lloran, ¿cierto? O llora, mire, llora como una niña, ¿no? Nos decían cosas como es. Y eso realmente marca en la infancia, ¿no? Y se instala como esta idea de que mostrar emociones es un sinónimo de debilidad. Creo que esa es una creencia instaurada en la infancia para los niños, para los hombres. Entonces esta represión emocional pues tiene varias consecuencias, según lo veo yo. Y si lo vemos desde la Organización Mundial de la Salud, que también esto me ayudó como a entender de qué estamos hablando a nivel de números, ¿cierto? Y a nivel de enfermedades mentales. Entonces cuando vi los datos de la OMS, los hombres mueren por suicidio entre 2 y 4 veces más que las mujeres. Eso dependiendo pues del país, pero en Colombia, por ejemplo, el 80% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene una raíz en esa falsa creencia de que deberíamos ser X o Y cosa, ¿no? Que los hombres tenemos que ser exitosos, que debemos ser fuertes, proveedores, protectores, autosuficientes, competitivos, ¿no? Como siempre capaces. Y creo que lo difícil es que cuando uno vive atrapado en esa falsa creencia, empieza a valorarse a sí mismo no por quién es, sino por cuánto se acerca a ese ideal, que es imposible de alguna manera. Nunca seremos perfectos, ningún ser humano, ¿no? Confundir tener autoestima con cumplir esas expectativas sociales, pues ha sido y sigue siendo para muchos hombres una trampa muy silenciosa, una trampa que nos aleja de nuestra verdadera pues, humanidad y de la posibilidad de vivirnos desde la autenticidad y la vulnerabilidad. Es difícil o más que difícil ver a un hombre llorar, ¿cierto? Aunque es fácilmente aceptado verlo cuando está viendo un partido de fútbol, ¿no? Es algo, un efecto interesante. Pero hoy creo que hay muchos más hombres teniendo conversaciones diferentes. Entonces, hoy puedo conectarme con amigos o con gente que entra a sesiones, son hombres y tienen cuestionamientos que son difíciles de exteriorizar con sus parejas, con sus amigos, ¿no? Porque siempre estamos como entre más macho sea, menos vulnerable eres, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que sanar en mí, particularmente la autoestima, ha implicado deshacerme de una asociación de valoración personal y desempeño, ¿no? Como que no está asociada a qué tanto soy o qué tan exitoso soy o cómo está mi desempeño. Un poco eso. Muy bien. Digamos que en mi caso, pues ya lo dije arriba, pero también escuchándote, me doy cuenta de lo dual que es la cosa, ¿no? Porque es como en el hombre es reforzada la fuerza, pero una mujer que se masculiniza o es fuerte es castigada o no Ujú. necesariamente es exitosa, ¿no? Total. O una mujer que no se vuelva vulnerable, que no sea vulnerable sino fuerte, tal, entonces es mala mamá o es fuerte o es amargada o no sé, no es lo mismo, ¿no? Y un hombre, tú dices como, los niños dicen como usted es una niña, como si ser una niña Fuera algo fuera lo malo. peor Sí, que exacto. puede pasarle al ser humano, es Tal decir, cual. es como, es todavía como el ser mujer es súper negativizado. Ujú. Yo siempre lo he dicho con no solamente eso, sino la gordofobia o el racismo, ¿no? Entonces la cosa se puso negra o, Total. o me cae gorda, o como todas estas cosas, pues las mujeres también estamos ahí, ¿no? Como Ujú. es castigado si no eres mujer, tener ciertos ápices de vulnerabilidad o ser un hombre que es sensible, pues o es marica o es una nenita o Ujú. no es suficientemente fuerte y eso me parece súper duro porque uno se lo castiga tal vez, ¿no? En no cumplir con los estándares. Yo hablaba con mi mamá la vez pasada que hizo ella, le regalamos con mi hermana un curso, como sí, un curso, un programa de autoestima. Y ella me dijo como no me gustó mucho porque la chica que lo daba enfocaba todo en el cuerpo, Mm. como con su propia historia del cuerpo. Y yo le decía al final, pero yo sí creo que en muchas de nosotras el gran tema es lo estético, ¿no? Es como si estamos pequeñas y somos muy delgadas, queremos tener, no sé, más
senos, más cola, no está. Si ya crecemos y nos volvemos demasiado voluptuosas, queremos bajar de peso. Si ya entramos en los 40 y demás, queremos tener... entonces, el tema del cuerpo sí creo que es algo que nos permea y que hemos puesto, o la sociedad ha puesto, lo estético como una prioridad en lo femenino, ¿no? En las publicidades, la gente, una delgada comiendo hamburguesa, es como tienes que cumplir con esos requisitos estéticos y tus mismas parejas, ¿no? Es como tienes que mantenerte bonita para que el otro eh, esté contigo, ¿no? Es un pensamiento que tenemos, ¿no? No necesariamente es la realidad, pero sí todo el tiempo sí está enfocado. Entonces, creo que la autoestima está ahí hasta cierta edad. Mi mamá ya tiene 60, entonces creo que ella dista un poco de esto, pues porque ya está pasando a una etapa de la vida donde tal vez lo físico tiene un segundo plano, ¿no? Es como Ujú. más, ella está más encargada de sentirse saludable, de que sus músculos funcionen bien, pero ya no pone ese foco tanto en, sí, la gente es joven, es muy tonta fijándose en eso, pero seguramente cuando tenía mi edad o la de mi hermana, pues su fijación, y lo recuerdo, sí estaba en, es más, es una mamá que todo el tiempo nos dijo, hey, y nos dice todavía como, estamos como subitas de peso, o mi abuela, digamos que tiene algo muy marcado con respecto al cuerpo. Entonces, mm, la verdadera autoestima no tiene que ver con encajar ni con cumplir expectativas, digamos que en la vida real, ¿no? Ni externas, ni esas internas que tienen que ver con los estereotipos, sino es en reconocernos y en valorarnos desde una identidad auténtica y adulta. Y creo que desde una aceptación también de lo que somos, Ujú. el no querer ser algo que no somos, ni en emociones, ni en físico, ¿no? Porque también digamos que las cirugías y todo juegan un papel muy importante de ser algo que pues con lo que no nacimos e imitar unos estereotipos que están muy en vanguardia porque también las Ujú. cirugías dependen de lo que esté de moda, ¿no? Si está de moda los labios, ahorita como ser pomuloso, hacer delgadas de cara, el botox y todo esto, y en los hombres también las cirugías ha Ujú. aumentado enormemente, y lo físico, creo que los hombres también ahorita lo físico está muy latente, pero desde otro estereotipo, ¿no? Como ser fuertes, musculosos, Ujú. otras cosas están ahí. Entonces, quitarnos esos deberías, esos que no somos, para realmente poder ajustar ese autoconcepto a la realidad, yo creo que está ahí. Y no esperar ser aceptado o aplaudido, sino poder vivir con lo que tú eres, con tus luces y tus sombras, independientemente de lo que el exterior te diga. Entonces, cuando somos niños, nuestra autoestima se forma a partir de el espejo de los demás, es decir, de lo que los otros nos dicen, ¿no? Cómo nos miran, lo que nos celebran, lo que nos castigan. Y a medida que crecemos, se espera que podamos construir un criterio propio, una mirada interna que no dependa exclusivamente de afuera. El problema es que muchas veces ese afuera sigue pesando más de lo que creemos. Si no pudimos o no cumplimos con los estándares estéticos del éxito, de la productividad o incluso de la espiritualidad, y aquí también es algo muy interesante, pues nuestra autopercepción se tambalea. Ujú. Entonces hay que entender que el cuerpo cambia, las circunstancias de la vida cambian y nuestra identidad también no es estática, también va evolucionando y cambiando con las etapas de la vida. Y cuando la autoestima está amarrada a lo que hacemos o a cómo nos ven, pues cualquier pérdida, fracaso o desviación de lo que creemos que debe ser correcto, pues nos deja en total vulnerabilidad. Como si se nos cayeran los cimientos o el piso, ¿no? Y ahí es cuando el amor propio debería ser incondicional. Y vemos cómo esa autoestima es falsa, ¿no? No es autoestima, es tal vez una autoexigencia disfrazada de autoestima. Ujú. Entonces, Oski, vamos hablando aquí cómo el autoestima se va formando con los años, pero muchas veces seguimos atados a estas exigencias internas. Mi pregunta para ti es, ¿tú sientes que hay algo en esta cultura, en nuestra cultura, que, eh, que se espera de los hombres y que es difícil o impide que haya una construcción sana de la autoestima? Sí, definitivamente, como lo decíamos ahorita, nuestra cultura, digamos que nos ha impuesto un modelo de masculinidad, creo que muy rígido. Como lo decía, no hay que ser fuertes, exitosos, autosuficientes, no mostrar vulnerabilidad, y eso viene desde pequeños, ¿no? Se nos enseña a sentir tenemos que sentir miedo o tristeza o necesidad de apoyo, es un signo de debilidad.
Y esta exigencia pues desconecta a muchos hombres de su mundo interno, ¿no? Nos empuja a construir una autoestima a partir del logro externo y de la aprobación social, más que desde el reconocimiento genuino de nuestro propio valor. Y ahí conecto con algo que tú decías ahorita, espiritualidad, y me acordé de algo y hablando de este tema, la diferencia entre hombre y mujer, y conectando con la espiritualidad, yo sí creo algo importante, y es que sí hay una energía contenedora y una energía proveedora. Y eso lo hemos confundido en el tiempo, ¿no? Entonces, la energía proveedora, no sé, como que en algún momento nos creímos el cuento que proveedor significa no vulnerabilidad, y son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí los hombres confundimos un poco eso. Entonces, volviendo al tema de la cultura, entonces, y a las heridas que uno tiene un poco desde la infancia, pues hay que cuestionarlos como todos estos mandatos culturales que hemos venido construyendo en el paso del tiempo y permitirnos pues ser más humanos, como una forma completa, ¿no? Que podemos ser tanto fuertes como sensibles, que podemos ser valientes y vulnerables sin problema alguna, que podemos ser capaces de sostenernos, pero que también somos capaces de pedir ayuda, alzar la mano cuando es necesario, ¿no? Y solamente desde esta manera podemos construir una autoestima que no dependa tanto de cumplir expectativas, sino que nos permita habitar con mayor frecuencia una mayor autenticidad, que es donde yo creo que ahí está el punto de la autoestima. En esta palabrita final, y es la autenticidad. Yo creo que ahí está el poder de la autoestima. En ser auténtico. Exactamente. Muy bien. Y entonces, ¿tú qué diferencia ves entre quererse cuando todo está bien, ¿no? Y quererse cuando la vida o las cosas no salen como uno quiere? ¿Qué crees que, por qué cuesta mucho más ahí? Porque es más fácil amarse cuando uno percibe que todo está bien. Cuando alguien me ama, tengo un buen trabajo, soy exitosa. Hay momentos en la vida donde uno siente que todo está estable y ahí es donde uno dice, wow. Pero cuando algo se cae, el piso se mueve, es muy fácil caer en episodios de poca valía cuando las cosas no van. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho? Claro, mira, tú lo dijiste muy bien, y es que cuando todo va bien, digamos que todo es más sencillo, ¿no? Porque estamos en momentos de validación externa. Los logros que tenemos, el reconocimiento que logramos, todo lo que nos da el entorno para sentirnos aceptados por el entorno, ¿no? Entonces allí hay un punto importante y no sé si vamos a hablar ahorita, creo que sí lo vamos a hablar allí, pero tiene que ver siempre con lo que el entorno, las personas afuera piensan de mí, sobre eso construyo mi valía, ¿no? Pero el verdadero amor propio se pone a prueba cuando estamos realmente en esos momentos de caos, de dolor, de sufrimiento, de saturación, cuando no hay esos resultados visibles, ¿cierto? Cuando sentimos que fallamos y que no nos sentimos suficientes o merecedores, ¿no? Lo que más nos cuesta en ese momento es no aceptar la realidad tal como es, sin querer cambiarla y luchar contra ella. ¿Cómo enseña esta escuela, o cómo lo enseña la Escuela de Maestría del Amor de Gerardo Smelding? La aceptación es reconocer que todo lo que vivimos es perfecto para nuestro proceso de aprendizaje, aunque eso no nos guste o no lo entendamos en ese momento, porque cuando uno está en sufrimiento, en saturación, no logra entender que eso que estamos viviendo es un proceso de aprendizaje importante que la vida te está regalando para construir algo más grande, en este caso, el autoestima. Además, asumir nuestra experiencia, que esa es otra herramienta fundamental de Escuela de Magia, y es el tema del asumir, que tiene que ver con eso, con asumir la experiencia como adultos. Y esto implica un montón de cosas, como hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la palabra responsabilidad me parece algo interesante, porque es la posibilidad de responder con habilidad a lo que nos demanda el entorno, ¿no? Y si nuestras herramientas personales están desde una baja autoestima, desde ese lugar respondemos y decimos siempre es culpa del entorno, ¿no? Entonces no nos culpamos, o sea, culpamos el entorno de todo lo que nos pasa, no nos hacemos cargo de lo que sucede en nuestra vida, y esto nos permite, pues digamos que pelear con la vida todo el tiempo, ¿no? Comenzar a tratarnos más con compasión debe ser como el trabajo más profundo que deberemos hacer en esos momentos donde estamos como en esos momentos bajos, ¿no? Entonces, quererse de verdad implica aceptarse en la caída y asumir que nuestra valía no depende de estar siempre bien, ¿no? Estas dos herramientas del asumir y el aceptar, sino aprender a acompañarnos en cada etapa sin condiciones. Y eso quiere o requiere en nosotros bastante humildad, paciencia y mucho amor hacia uno mismo. Muy bien, muy bien. Y si ya le ponemos un toque ahí psicológico, ¿no? Nos ponemos nos ponemos profesionales. Profesionales, estructurados, metódicos. Desde la psicología, ¿por qué crees que nos cuesta tanto sostener la autoestima cuando no estamos cumpliendo, como lo decías arriba, con esos estándares que nos enseñaron o nos dijeron que deberían ser? Claro, listo. Entonces mira que
pensándoles de un enfoque cognitivo-conductual, escuela que tú y yo compartimos desde la psicología, la dificultad para sostener la autoestima sucede cuando no cumplimos los estándares aprendidos, y esto se explica a través de la interacción entre tres cosas, ¿no? Pensamiento, emoción y conducta, desde el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, desde pequeños, o si lo podemos poner en este lugar, dice, desde pequeños pues internalizamos, digamos que unas creencias que son centrales o como unos juicios maestros sobre nuestro valor personal, ¿no? Por ejemplo, solo soy valioso si tengo éxito, ¿sí? O debo cumplir con las expectativas para ser digno de amor o respeto, ¿no? Estas creencias como maestros que tengo allí. Estas creencias pues nos llevan inconscientemente a crear como te digo yo, como unos esquemas mentales muy rígidos sobre cómo debemos ser y sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen esos estándares aprendidos en la infancia, se activan pensamientos automáticos en el pensamiento, como lo son, por ejemplo, soy un fracaso, no sirvo para nada, nunca voy a ser suficiente, ¿no? Entonces, esos pensamientos, pues a su vez generan emociones de autoestima, como lo pueden ser la tristeza, la culpa, la vergüenza, la frustración, y esas emociones llevan a conductas, por ejemplo, conductas de evitación, conductas de autoexigencia exagerada o abandono de metas, por ejemplo. Entonces, todo esto refuerza este esquema negativo cuando este círculo vicioso se empieza a generar, ¿no? Si lo vemos en un ejemplo, pues podemos decir, mira, el niño tiene una creencia aprendida, ¿no? Esa creencia es, debo ser perfecto para ser aceptada. Esa creencia, cuando se me presenta una situación en la adultez y cometo un error, por ejemplo, voy a decir, ya estoy en un entorno laboral, tengo esta creencia ya instaurada, cometo un error en el trabajo, ¿cuál es mi pensamiento automático? Soy un inútil, ¿cierto? ¿Cuál es la emoción que suscita o que genera este pensamiento? Pues claramente vergüenza y tristeza. ¿Y cuál es la conducta? Pues yo me retraigo, dejo de participar, mi rendimiento empieza a bajar, mi desempeño baja en el trabajo, y resultado de ello confirmo erróneamente, que esto es interesante, que no sirvo. ¿Sí? Reafirmas. Claro, reafirmo el pensamiento o el juicio maestro que he venido cargando con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que refuerzo la baja autoestima. De nuevo, paso por este círculo vicioso. Es un poco lo que sucede desde, si lo vemos desde el cognitivo-conductual. Desconociendo tal vez muchos logros en el Total. camino, ¿no? Es como aparece una piedrita en el camino y esa piedrita tumba un montón de cosas que no podemos ver porque estamos ahí inmersos en esto, ¿no? En esa memoria o en eso que quedó tan grabado en nuestra mente. Y que yo creo que nos va a acompañar siempre, porque parte del autoconocimiento y de los 6 pasos no se va a desaparecer porque esperamos a que sea mágico. Es la capacidad de entender que que la insuficiencia es una de esas grabaciones. Exacto. Y que cuando aparezcan eventos en mi vida donde yo sienta que la embarré y no soy suficiente, algo en mí se va a despertar, pero es parte de algo que se grabó en el pasado y Tal no cual. necesariamente tiene esa misma magnitud en el presente. Y desde el adulto, aunque sé que me duele, puedo hacerme cargo y seguir, evolucionar, no quedarme ahí. Exacto. Está muy bello. Y entonces, ahí me voy a meter un poquito al rancho. Dios mío, bueno. Preguntaste a ti, a Oscar, tú cuando sientes que tu autoestima no está bien, me imagino que lo sientes, ¿no? O que estás tambaleando, ¿qué haces? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Que tienes alguna herramienta? ¿Te aíslas? ¿Qué es ese mecanismo que tienes desde el adulto para identificar que pues tal vez estás en un momento difícil con relación a la autoestima? Bueno, aquí me voy a poner sobre la mesa en esta pregunta. Entonces, pues mira, para mí el tema de la autoestima ha sido algo especialmente importante, ¿no? En mi camino pues de desarrollo personal. Cuando descubrí el eneagrama y me atreví como a mirarme honestamente desde mis sombras, entendí que yo pues soy un eneatipo 3 desde el eneagrama. Y ahí encontré muchísimas respuestas a mis, digamos, como a mis peleas o a mis luchas internas, o a lo que yo siempre, o a mis búsquedas, si vamos a llamarlo así, que eso claramente me llevaba a mucho sufrimiento. Y me di cuenta que el amor propio, en particular, ha sido siempre mi mayor búsqueda. Obviamente, lo buscaba afuera, porque eso se trata un poco, cuando entendí y lo vi, dije, bueno, el eneatipo 3 lo que hace, o esta triada del amor, un poco es cómo busco afuera el amor que no tengo adentro. Y allí encontré que claramente todo lo que yo había
pues en relaciones, en las relaciones amorosas, en las relaciones con mis padres, en las relaciones laborales, todo tenía que ver con cómo el otro me ve para yo tener o darme valía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es irónico porque después eh, de uno ver que las personas afuera le dicen a uno cosas como, por ejemplo, es que tú eres muy maduro para tener la edad que tiene, cómo logras tener ese cargo, cómo lograste ascender tan rápido. Eh, Hay una imagen que los demás ven afuera, pero nadie sabe de pronto que detrás de todo este tema, pues hay un vacío profundo de amor propio, ¿no? Detrás de toda esta imagen que todo el mundo ve de logros, de admiración, ¿no? Tengo un amigo muy cercano que todo el tiempo me ha dicho que me admira mucho, ¿sí? O desconociendo un poco que detrás de todo eso hay todo este tema del vacío. Bueno, volviendo a tu pregunta y después de este momento de vulnerabilidad, te diría que hoy cuando siento que mi autoestima está tambaleando y está como quebrándose, lo primero y más importante es no perder de vista mis disparadores. Creo que eso es algo para mí importante. Y esto lo logré o entender desde el autoconocimiento, porque sé que ciertos estímulos externos pueden activar en mí pensamientos de insuficiencia y de poco merecimiento. Eh, y eso a su vez pues puede llevarme a conductas de búsqueda ansiosa de amor y validación, ¿no? Entonces ya sé que ciertas cosas afuera me dicen que algo aquí adentro empieza a sentirse diferente y empiezo a relacionarme diferente. Me aíslo, soy más duro con mis palabras, tiendo a ser más distante, tiendo a ser más rígido, estructurado, como todas esas cualidades que pueden ser bonitas en un estado tranquilo, se exacerban y terminan hiriendo a otros, ¿no? Como un mecanismo de defensa, Como mecanismo de cuando defensa. no recibes, no sé, admiración o te Total. sientes, O cuando estoy en esa búsqueda y no lo encuentro. Claro, Ujú, total, ujú. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer? Es tratar de estar muy presente, de observarme cómo me estoy hablando a mí mismo y también de leer como mis resultados. Hoy en día evalúo cómo están mis relaciones, cómo está la relación con la prosperidad, incluso con mi salud, para ver eso que me está diciendo, porque si eso en algún momento está mal, puedo decir que algo de mi autoestima está empeorando o estoy volviendo a mi zona cómoda, que digo yo, que es como volviendo a mis patrones automáticos de comportamiento. Entonces de ahí me doy cuenta, eso está como mal, algo está pasando, ¿no? Y cuando sucede, pues mi estrategia es volver a corregir, ¿no? Alejarme de mis relaciones instintivas un poco, esas que vienen mucho desde el ego, y cuestionarme si lo que estoy pensando es verdad o no, como esas creencias que voy, porque claro, todos tenemos pensamientos internos, yo creo que uno tiene más pensamientos con uno mismo que con las personas de afuera. Entonces, mirar cómo me estoy hablándome, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy hablando? ¿En qué estoy pensando? Cuando me levanto, ¿qué es lo primero que llega a mi cabeza? Y eso inmediatamente es un indicador clarísimo de qué es lo que está pasando en mi cabeza, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, la meditación, la autoobservación y el trabajo terapéutico, importantísimo, han sido y siguen siendo hoy herramientas pues vitales para mí. Entonces, volver a mí mismo siempre será como mi mejor camino, por decirlo así. Qué hermoso. Digamos que ahí me haces ir hacia el inicio y como que integro esto que estás diciendo con esos seis pilares que Ujú. tú nombrabas del autoconocimiento, porque un poco lo que siento que haces tú es hacer un recorrido por eso, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? El autoconocimiento. Ya Ujú. conozco esos issues o estas cosas que sé que son mi reto, ¿no? Y eso trae no solamente un sentimiento, sino y esto me encanta, una acción de defensa hacia el mundo. Y es Total. esa responsabilidad no solo de cómo me siento y qué pasa conmigo, sino cómo también me defiendo y trato a los demás o respondo afuera, que puede ser de muchas maneras, desde la agresividad, desde la quietud, desde el silencio, desde, no sé, el ghosting, Sí, desaparecer, ¿no? total. Cómo después tú dices, oh, tu imagen, realmente quién soy, qué pasa, cómo me estoy percibiendo, ¿no? Pero lo que más me encanta de lo que dices es como, no hay nada si no hay autogestión, y es, Tal cual. ¿qué hago con este sentimiento que es real, que viene y que tiene una raíz? Pero tengo que hacerme cargo como adulto, entonces hago cosas, medito, hago una autoevaluación, una Ujú. coevaluación, bueno, todo lo que sea que tú haces para después volverme tal vez a sentir merecedor y suficiente, después de haber realizado acciones que me vuelvan a traer a mi yo Tal real, cual. ¿no? O a eso que yo quiero sembrar, teniendo en cuenta
pues que siempre va a ser un tema. Ujú. Entonces, pues bueno, entonces quiero que pasemos y ya vayamos un poco cerrando, y es como las redes sociales indiscutiblemente hoy son parte de este paisaje cotidiano de nuestra vida emocional, ¿no? Yo la verdad no sabría si son el problema, pero sí sé que son un escenario que puede amplificar ciertas voces internas. A veces funcionan como un espejo que refleja nuestros deseos, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestro propio contenido y lo que buscamos o vemos, ¿no? Digamos que el algoritmo dice mucho de lo que está dentro de nosotros. Y ahí es donde puede complicarse la cosa, creo yo. Porque si mi autoestima depende de los likes o de sentir que encajo en ciertos moldes que veo o en cualquier variación que haya ahí y puede tambalearme, pues digamos que ahí estoy poniendo nuevamente mi sentir o mis deseos en algo inexistente como son las redes sociales, que Ujú. son, no sé, millones de vidas que ni siquiera sé si son ciertas, ¿no? O si Sí, son total. impostadas. Pero también no puedo desconocer, o por lo menos yo, que hay cuentas divinas, ¿no? Y espacios y personas que son inspiradoras, que tal vez uno siente que son procesos reales, que abren conversaciones necesarias, no sé, como podcasts, reels, charlas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, si tú crees que las redes sí tienen que ver con nuestra autoestima, si cómo nos relacionamos con ellas o dónde las estamos habitando, desde la comparación o la búsqueda de algo, desde la validación externa o desde una construcción externa, pues tienen todo que ver. Y mi pregunta para ti sería, si has sentido tú alguna vez que tu relación con las redes sociales ha afectado lo que piensas de ti o lo que vas formando de ti como persona, o también te ha reforzado cosas que creías o te ha mostrado cosas que no sabías y ahora descubres de dónde viene. No sé, cómo ha sido esa implicación de las redes sociales para ti. Dianita, pero por supuesto que claro que sí. Como te decía antes, mi manera de buscar amor en el mundo fue durante muchísimo tiempo a través del reconocimiento y la validación externa, ¿no? Entendí que una parte central de mi personalidad está enfocada en lograr metas, en construir una imagen exitosa y en ser admirado por los demás. Es que eso, como buen eneatipo 3, por decirlo de alguna manera, me vi completamente reflejado en eso. Entonces tiendo a caer, o a creer más bien, que mi valor depende de mis logros y de cómo yo soy percibido. Entonces, mira que aquí las redes sociales es esto, no es esto, claramente. Entonces, para mí es un Refuerza tema, un montón. pero por supuesto. Entonces, pues puedes imaginarte el impacto claramente que las redes sociales pues han tenido en mí. Entonces, en mi caso, pueden tanto reforzar nuevas creencias de admiración, por ejemplo, y de logro, alimentando pues esa parte que busca ser el mejor, el más competente, el más admirado, como activar también sentimientos de insuficiencia, porque pues claro, cuando me comparo y digo pues, que yo no estoy allá, no tengo eso o no soy eso, pues ahí entra un poco voy a ponerlo desde este lugar que no es eso, pero no encuentro una palabra de diferencia, pero depresión interna, como una falta de merecimiento, ¿no? Como que no soy suficiente para eso y no me lo merezco, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, entro en un periodo como de poca valía, ¿no? Entonces, hoy soy mucho más consciente de esa dinámica. Sé que hay un trabajo enorme, ¿no? Un ejercicio constante de no dejarme atrapar por esa imagen ni consumirme pues como por esa comparación, ¿no? Hoy sé que a mayor vanidad, menor autoestima, que yo antes creía lo contrario, ¿no? Yo era tal vez esas personas que entre más vanidad tenía, podía decirle al mundo que tenía mayor autoestima, pero estaba enmascarando claramente una baja valía, ¿no? Un poco desde allí. Para mí, entonces, las redes sociales son como ese terreno de entrenamiento diario para mí, de autoobservación, para recordar que mi valor no depende de lo que muestro ni de cómo soy percibido. Y yo particularmente he hecho un cambio importante en eso, porque antes ir al gimnasio y tomarme una foto era importante. Antes tomar una foto donde solamente yo apareciera era importante. Yo creo que hace ya un buen tiempo no hago eso. Y cuando lo hago, después digo, ah, caí de nuevo, porque pues no soy perfecto y obviamente Eso eres. voy a volver a hacerlo, exacto. Entonces lo hago con mucho menos frecuencia, totalmente, pero algunas veces caigo y digo yo, que estoy tratando de venderle aquí a la gente, yo quién soy.
¿sí? Entonces creo que eso ha sido un poco mi trabajo. Más allá de cualquier logro de apariencia, quiero conectar más con mi autenticidad. Ese es el gran trabajo. Pero las redes son un tema para mí. Total. Pues bueno, y yo aquí quiero hacer una aclaración porque digamos que si hablamos de mística conexión, digamos que puedo decir que yo soy de estas personas de mirarse al espejo y decirse cosas lindas, poner frasecitas que me recuerden cosas, hacer rituales. Entonces, no quiero que se piense que este episodio busca o trata de satanizar esas acciones o esos rituales que a veces hacemos, muy psicomágicos, muy Mm. simbólicos para reafirmar nuestro amor propio. Digamos, en tu caso, si para alguien cuidar su cuerpo o hacer un cambio de look, ¿no? O repetirse un mantra día y noche, o tomarse un día de spa para reconectar consigo mismo, si se dice así, consigo Ujú. mismo, sí, pues bienvenido sea, digamos que cualquier cosa que tú hagas para aportar es mágico. Pero lo que sí creo es que lo importante es que no se quede solo ahí. Es decir, sí creo que prender un incienso o colocar una frase ya mágicamente va a hacer que mi autoestima esté arriba, pues creo que ahí es donde volvemos y caemos en este mundo del facilismo y donde el autoestima merece un proceso Ujú. que es profundo para que sea auténtico y pues lleva a lugares que también son incómodos, dolorosos, para después poder liberarme e ir hacia la vida con una actitud mucho más certera. Entonces, hagan todos los rituales del mundo, lo máximo, yo los amo, pero va más allá de ese acto, ¿no? Es una Ujú. práctica interna, honesta, como lo decía muchas veces, incómodo, pero sí creo que es profundamente liberador el darse Ujú. cuenta de, así lo hagas, el después darte cuenta de, lo hice, pero ahora sé por qué y no tiene tanta importancia, Tal o lo cual. estoy viendo. Entonces, si juntamos todo esto que hemos conversado, podríamos decir que la autoestima no se construye de la nada, como ya lo dijimos, Ujú. ni un día para otro, que se teje poco a poco a partir de el autoconocimiento y los 6 pilares que tú nombraste, de mirar hacia adentro con mucha honestidad también, ¿no? Muchas veces nos miramos y no podemos ver nuestra sombra y reconocer esos patrones, esas creencias, esos mandatos que cargado de la infancia y que muchas veces ya hemos proyectado en otros, que es lo peor, ¿no? Es cuestionar estos estereotipos que nos dijeron de que deberíamos ser y atrevernos a romper, ¿no? A rompernos, a hacer cosas diferentes y construir una identidad propia y diferente, así tengas 60 años, 30, 20, puede ser lo que tú quieras. Si te atreves a probar, Ujú. a, a mirar, lo mucho que podrá decir es, no, no soy esto, ya no lo soy, ¿no? Pero a ser mucho más fiel a eso que siento, a esas pulsiones que necesitamos y que a veces sí sabemos que queremos ser, pero por pena, por miedo, pues nos cuesta, o por dificultad de soltar lo seguro, pues nos ratifica y nos deja ahí toda la vida en un mismo estado. Y también quería decir, como tú estás hablando de enneagrama, tan, entonces seguramente muchas personas que nos están escuchando no tienen ni idea, como, ¿enia qué? Entonces tal vez algún día, muy Sí, pronto, podamos hacer un episodio del enneagrama, de los eneatipos, y la gente entienda espectacular. qué es esto que estás diciendo de ser tres y las características que tienes. O sea, hay una abrebocas a temas que se pueden venir. Entonces, bueno, pues yo creo que para ahí, para cerrar, no sé si tienes una reflexión final. Bueno, creo que para cerrar diría que si hay algo que he aprendido y que pongo a disposición de quienes acompaño es que nuestra autoestima no nace de acumular logros ni de cumplir expectativas ajenas, sino de la profunda aceptación de quienes realmente somos con nuestras luces y con nuestras sombras. Desde la psicología ya sabemos que nuestras primeras experiencias de vida pues modelan la forma en que nos percibimos, pero también sabemos que el autoconocimiento y el trabajo interno nos dan la posibilidad real de transformar esas creencias limitantes. Algo importante que tú ponías es, están muy bien todas esas palabras de reafirmación que uno hace y los rituales me parecen poderosos, pero tienen que venir con acciones contundentes. No podemos esperar que por sí solo eso cambie nuestra realidad. Entonces, esto nos dice también que, pues, en definitiva, no estamos condenados a vivir bajo los programas de nuestra infancia, podemos reescribir nuestra historia. Entonces, hoy puedo decir que acompañar a otros en este proceso básicamente es no enseñarles a ser mejores, sino a recordar su propio valor esencial, por decirlo así. A dejar de compararse y a soltar las máscaras que creyeron necesarias para ser amados y a descubrir que el amor propio no es un premio que se gana, es el reconocimiento profundo de que desde nuestra humanidad imperfecta, porque todos somos como desde ese lugar imperfectos, pues ya somos completos, que eso es muy bonito.
Y cierro con algo que me parece una frase muy linda también de nuevo de Gerardo Smeldini, es: solo desde el amor hacia ti mismo puedes comenzar a amar verdaderamente a los demás. Con eso cerraría esta intervención, pues. Qué lindo esto que dices, Oski. Resueno completamente y yo le diría a las personas también que no pensemos que es egocentrismo o narcisismo todo el tiempo el decirnos cosas bellas. Yo sí creo que uno puede estar seguro de sí mismo si has construido, si has evolucionado, si te has encargado de tu autoconocimiento, chicañelo, y créetelas. Así que es que encontrar esa mezcla perfecta entre amarte, creerte y ser lo primero, entendiendo que eres un ser social, así que desde que tu valía no interfiera en la de nadie y no hagas daño, ¿no? Lo máximo. Entonces, créetelas, mírate con amor. Y algo que me resuena un montón es que cada vez que llega alguien a mi consultorio, claro, veo una persona que viene como a una consulta, pero veo una persona con mucho potencial, ¿no? No pienso que es algo menor o que viene herido, sino que es alguien que tiene todo el potencial para hacerse cargo de, porque si no, crearía yo una dependencia terapéutica pensando que yo soy la solución a su problema. Así que siempre veo a alguien como quisiera que me vieran a mí, es como una mujer o un hombre que tiene todas las capacidades para crear la vida que quiera. Y desde ahí podemos construir algo mucho más bonito. Así que nos vamos con tal vez preguntas, si nos escuchan, con certezas. Eh, Entendiendo que la autoestima no es algo fijo, que es algo que va cambiando, que se va construyendo, que es variable, que tiene dudas, tropiezos, momentos difíciles, pero también toda la posibilidad de llevarnos a una transformación e ir hacia la vida. Total, y que no se trata de tener autoestima perfecta, sino ir reconociendo lo que realmente nos pertenece y lo que venimos repitiendo porque alguna vez pues nos lo dijeron, ¿no? Que así debería ser. Y eso, aunque a veces incomoda, también libera, porque significa que no estamos condenados a vivir en esa voz crítica o con esa sensación de no ser suficientes. Podemos aprender a hablarnos distinto, a tratarnos mejor y a mirarnos con más compasión. Así es, y como siempre decimos por acá, este episodio no se trata o no es para dar lecciones, sino para abrir conversaciones. Si algo de lo que dijimos hoy, a ti que nos estás escuchando, te hizo eco, te removió o te dejó pensando, ya con eso pues creo que estamos felices. Nos encanta saber que del otro lado hay gente que también quiere hacerse preguntas, cuestionar lo aprendido y darse el permiso de mirarse distinto. Y hablando de eso, en el próximo episodio vamos a ir más allá y hablar de un tema que todos y todas en algún punto nos hemos preguntado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué significa realmente ser felices por nosotros mismos? El temazo de la vida y más porque yo voy a ser el host de ese episodio. Así que si te interesa pues este viaje, nos escuchamos en el próximo capítulo. Muy bien, gracias por estar aquí. Recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de ser cada vez más tú. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.